En esta ocasión vamos a hablar de la benignidad. La benignidad es un fruto también del Espíritu. En este universo existen dos fuerzas, la fuerza maligna y la fuerza benigna. ¿Quién es una persona benigna? Una persona que piensa en hacerle bien a los demás. Alguien de buen corazón hace cosas buenas. Y si tú te pones a meditar en cuán bueno es Dios, pasarías muchas horas pensando en su benignidad. Te invito a mirar este fruto del Espíritu, la benignidad. ¿Y qué significa la palabra benignidad? La palabra benignidad viene de benigno. Amén. ¿Verdad? Sí. Y la palabra benigno se traduce como algo bueno. Sí. Amén. Algo bueno. Y bueno, hay dos fuerzas en todo el universo. Todos nosotros sabemos que existe la fuerza maligna del enemigo y la fuerza benigna, que es la fuerza buena de Dios. ¿Verdad? Amén. Ahora, ¿cuál ha sido lo peor que nosotros le hemos cometido a Dios? ¿Qué ha sido lo peor que el ser humano ha hecho en contra de Dios? Si nos ponemos a pensar cuál ha sido la peor cosa que le hemos hecho a Dios, es que nosotros hemos matado a su Hijo. Amén. Nosotros matamos a Jesús en la cruz. El ser humano mató al Hijo de Dios. Amén. Amén. Pero por el contrario, ¿cuál ha sido el acto más benigno de Dios para el ser humano? Igualmente ha sido darnos a su Hijo. Amén. Amén. Entonces en la cruz se encuentra lo peor que el ser humano pudo hacer, pero también en la cruz se encuentra lo mejor que Dios pudo gloria a habernos Dios. regalado. Oh, gloria a Amén. Dios. Entonces todo lo que el ser humano hace para mal, Dios lo transforma y lo cambia para bien. Amén. Amén. Gloria. Un aplauso, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No devolviendo. Amén. ¿Qué dice, hermanos, ahí? Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para la bendición. Amén. Entonces, hermanos, ya aquí la Biblia se pone un poquito fuerte porque dice, al que te paga mal, no le devuelvas por mal. Amén. Más bien, devuélvele con el bien. Amén. Amén. Entonces dice que nosotros tenemos que vencer al mal con el bien. Amén. Amén. Ahora el Señor quiere enseñarnos aquí dentro de la iglesia a que nosotros seamos más benignos, más buenos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque allá afuera en la calle, cuando salgamos a predicar, a compartir de Dios, nos vamos a encontrar con gente que no es buena, con gente que es mala, con gente que nos puede insultar. Y entonces esa gente de repente va a tener otra respuesta. Pero dice la Biblia, ustedes tienen que ser benignos. Amén. Amén. Antes se decía, al que te paga mal, devuélvele con mal. Pero ahora Jesús dice, al que te paga mal, tú tienes que pagarle con bien. Amén. Amén. Eso quiere decir la benignidad. Una persona que tiene un corazón bueno. Amén. Gloria a Dios. Cuando una persona tiene un corazón bueno, va a sacar de su corazón cosas buenas. Amén. Pero si nuestro corazón está un corazón malo, nuestras acciones van a ser acciones malas. Amén. Amén. Entonces, el Señor dice, tú tienes que ser bueno, tú tienes que portarte bien. Gloria a Amén. Dios. Como nosotros también le decimos a los pequeñitos, cuando ustedes tienen hijos, le dice, pórtate bien. Amén. ¿Verdad? Sí. Y dice, sé bueno, Amén. pórtate bien. ¿Por qué ustedes no le dicen a los niños, ustedes nunca le van a decir a sus hijos sean malos? ¿Verdad? Nunca le van a decir a sus hijos pórtense mal. Pero ellos sin que le digan pórtense mal, ellos se portan mal. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza maligna. Amén. Por eso es que constantemente la Biblia dice que hay que hacer buenas obras, hay que portarnos bien, hay que ser buenos. Porque como nuestra naturaleza es maligna, el Señor dice que seamos buenos. Amén. Así como nosotros le decimos a los pequeños que se porten bien, es el Dios mismo también que nos dice a nosotros que seamos buenos. Gloria a Dios. Y si se
ponen a pensar ustedes cuánto de esa benignidad de Dios tienen. Por decir, cuando una persona está cruzando la calle y la persona quizás no puede caminar bien, ustedes se van, se acercan y le ayudan. Amén. Ahí el Señor nos está llamando la atención a que seamos benignos con el prójimo. Amén. De repente hay una persona que es ciega y lamentablemente no puede caminar bien, entonces dice el Señor, sé benigno. Amén. Gloria a Dios. Ayúdale a cruzar la calle. Tal vez puedes ir a un hospital y tratar de hacer algo bueno con el prójimo. Amén. Amén. Esa es la benignidad. Busquemos otro verso, hermanos, que está Efesios 4, versículo 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdona a vosotros en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Miren lo que nos dice la Biblia. Quítense, dice, de vosotros toda cosa maligna. Amén. Toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, Maledicencia. maledicencia, toda malicia. Dice la Biblia que debes de quitarte todo lo que sea maligno en tu vida. Amén. Gloria. Y debes reemplazarlo por cosas buenas, por cosas benignas. Antes bien, sed benignos unos con otros. Aleluya. Misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. Señor. Entonces la Biblia te dice, quítate todas las cosas que son malignas de tu vida, todas las cosas negativas, y reemplázalas por las cosas positivas. Amén. Entonces nosotros siempre debemos reemplazar lo negativo por las cosas positivas. Amén. Gloria a Dios. Para hacer eso a partir de hoy día. Amén. Y ahora hay un dicho que dice que hay que tratar a los demás como quiere que los demás nos traten a nosotros. Amén. ¿Lo han escuchado? Amén. Amén. Pero si la pregunta es, ¿cómo te gustaría que los demás te traten? Así tú tienes que tratar a los demás con benignidad. Amén. Gloria a Dios. Y cuando pensamos cómo nos gustaría que Dios nos trate, también nos gustaría que Dios sea bueno con nosotros. Amén. Señor. Entonces nosotros debemos ser buenos con el prójimo para que Dios también fluya en esa benignidad. Amén. Amén, hermanos. Ahora, viendo esto de la benignidad, vamos a Romanos 12, 17. Preocupar, no bueno delante de todos los hombres. Amén. Ajá, exacto. Entonces, bíblicamente dice no pagar a nadie el mal por el mal, sino procurar lo bueno delante de todos los hombres. Amén. Y la persona que hace cosas buenas, si ustedes pueden verlo con el sentido común, las personas que hacen las cosas buenas, a esa persona se le abren las puertas, porque comienza a tratar bien a los demás. Entonces las puertas se le abren, pero las personas que tratan mal a la gente, las puertas se le cierran. Amén. Amén. Entonces el Señor es sabio cuando nos dice sean benignos. Amén. Amén. Porque eso hace como una belleza interior. Amén. Aunque de repente ya me están saliendo arrugas o sea más viejito, pero si yo conservo esa bondad, esa benignidad, me va a hacer interiormente resplandecer en Dios. Amén. Entonces hay que ser benignos. Aunque vivimos en un mundo malo, dice que hay que permanecer en la bondad de Dios. Amén. Amén. Dice Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos de Altísimo, porque Él es benigno para son los ingratos y malos. Amén. Amén, hermanos. Estos son versículos que hablan de la benignidad, donde dice que Él, hablando de Dios, es benigno. Amén. Gloria. Amén, hermanos. Y creo que voy a comenzar a hacer preguntas. Gloria a Dios. Y la palabra benigno, habíamos dicho que benigno viene
Benignidad viene de benigno, ¿verdad? Amén. Y benigno quiere decir bueno, alguien de buen corazón. Incluso hablando en las enfermedades, cuando el doctor te dice, este tumor es benigno, ¿verdad? Que quiere decir que no va a causar grandes daños. Entonces, esa es la palabra benigno. Alguien que tiene buen corazón. ¡Aleluya! Buenas. Amén. Esa es la palabra benigno. Entonces, la benignidad es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Es que el Espíritu Santo ya comienza a controlarnos a nosotros. Y ya comienza a poner amor, paz, paciencia, benignidad. Amén. Eso es benignidad, en que nosotros comenzamos a ser amables con el trato hacia el prójimo. Amén. Entonces ya se nos considera una persona benigna, donde el amor también está conectado con ser benigno. Primera de Corintios 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactioso, no se envanece. Amén. Entonces, hermanos, vemos que el amor está conectado con la benignidad. Amén. Amén. Y entonces en este momentito vamos a ponernos a meditar cuán benigno es Dios. Amén. Si nos ponemos a recordar qué cosas Dios ha hecho en nuestra vida, el otro día estábamos meditando con el hermano, en la casa del hermano Fortunato, cuán grandes cosas ha hecho Dios con nuestra vida. Aleluya. Amén. Y el hermano comenzaba a meditar, está la hermana Jessica, la hermana Stephanie, yo y el hermano Fortunato. Nos fuimos a visitarlo a su casa. Y cada uno comenzó a contar cómo Dios lo libró incluso de la muerte. Amén. ¿No? Cómo Dios lo libró de un pago que de repente el hermano no iba a poder realizar. Amén. Y al hermano Fortunato también cómo Dios lo libró de muchas cosas. Entonces, si nos ponemos a meditar cuán benigno es Dios, hermanos, podríamos tardarnos hasta horas meditando. Amén. De lo que cuán grande es Dios, cuán grande Dios cosas ha hecho en nuestra vida. Amén. Pero es necesario pasar un tiempo en esa meditación. Amén. Es necesario tener un tiempo y comenzar a meditar cuán grande es Dios, cuán bueno es Dios. Dios me libró un día de esto. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Dios un día hizo esto con mi vida. Amén. Y comenzar a recordar de nuevo cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Esa es la palabra meditar, ¿no? Entonces, meditar quiere decir concentrar tu pensamiento. Entonces la palabra dice, concentra tu pensamiento en cuán bueno es Dios en tu vida. Amén. Amén. Entonces vamos a meditar en la benignidad de Dios. Entonces cuando una persona ya es más benigna, comienza a pensar qué necesita el prójimo. Sí, Señor. Si es que hay un hermano que está enfermo, comenzamos a pensar qué puedo hacer yo para hacer una buena acción con este hermano. Gloria a Dios. Amén. Entonces el Señor está obrando un fruto de benignidad, porque ya no pensamos en nosotros mismos, ya pensamos en alguien más. Amén. Amén. Entonces eso es benigno, comenzar a hacer una acción en favor de otra persona. Amén. Se nos considera ya benignos. Mateo 5:8. Gloria a Dios. Mateo 5:8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Cuando dice limpio corazón, quiere decir una persona benigna, una persona bondadosa. Entonces, ¿qué recompensa va a tener una persona buena? Dice, podemos ver a Dios. Amén. Un día vamos nosotros a ver el rostro de Dios si nosotros somos personas buenas. Amén. Pero es necesario quitarnos toda malicia, dice, toda cosa que sea mala. De repente el enemigo, ¡pum!, nos envía un pensamiento malo y lo reemplazamos por algo bueno. Amén. ¿Cómo vamos a sacar un pensamiento malo? Poniendo la palabra de Dios en nuestra mente. Amén. Entonces el Señor dice, quítate toda esta malignidad y ponte benignidad. Amén. Y los que son benignos, un día ellos verán a Dios. Amén. Tenemos una recompensa de hacer el bien. Amén. Porque Dios es un Dios justo. En Santiago capítulo 3, verso 17. Dice la Biblia que la sabiduría que viene de Dios también es benigna. Amén.
que quiere decir que conlleva el bien. Y la cosa es que cada uno de nosotros aquí somos personas diferentes. Cada uno de nosotros tiene caracteres diferentes. Porque Dios ha creado que no todos somos iguales. Dios es creativo. Dios nos ha creado como personas diferentes, ¿verdad? Pero todos debemos ser benignos. Por más que seamos diferentes, todos debemos de hacer lo mismo, que es ser buenos. Amén. Entonces no importa si de repente tú eres de una forma de ser y la otra persona es de otra forma de ser. El Señor nos llama a todos a ser buenos. Amén. Ser benignos. Amén. Entonces benigno quiere decir algo bueno. Amén. Es lo contrario de maligno. Maligno es todo lo malo. Entonces dice la Biblia, desecha todo lo que es maligno. Amén. Para que tú puedas ser benigno, primero tienes que desechar todo lo que es maligno de tu vida. Amén. Y esa es las fuerzas que hay en el universo. Hay dos fuerzas. La fuerza maligna, que es el diablo, ¿verdad? Y los demonios tienen una fuerza maligna, pero hay la otra fuerza, que es la fuerza benigna, que es la fuerza de Dios. Amén. Y de los ángeles. Amén. Y dice que Dios es más poderoso. Amén. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el día que ha hecho el Señor. Me alegraré y me gozaré en su presencia. Amén. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Amén. Dios me pondrá por cabeza y no por cola. Amén. Todas las promesas de Dios son sí y amén. 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 Eso dice la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios, el fruto del Espíritu es la benignidad. Amén. Entonces hay que pedirle al Señor que nosotros podamos ser benignos. ¿Cómo nosotros podemos manifestar esa benignidad? Por ejemplo, visitar a alguna persona y compartirle un alimento espiritual. Amén. Amén. De repente ir al hospital y llevar 10 soles y brindarle a algún familiar que tenga alguna persona hospitalizada para algún medicamento. Amén. De repente orando por otra persona. Nosotros dice el Señor que tenemos que ser como el buen samaritano. Amén. Amén. Porque esto es diciendo y haciendo. Amén. Romanos 12:17. Amén. Amén. ¿Cómo dice, hermano? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno. Déjala de todos los hombres. Amén. Amén, hermanos. Déjate de todos. Dice la Biblia, hermano, no pagues a nadie mal por mal. Amén. Amén. Esta es una pregunta que debe de hacernos pensar, hermanos. ¿Alguna vez nosotros le hemos tratado mal a alguien? En vez de nosotros, como cristianos, tratarlo con amor, de repente hemos sido bruscos con la persona. Amén. Entonces tú tienes que ponerte a pensar si tú has tratado a alguien de una forma que no debiste de tratarlo, porque el Señor quiere que nosotros tratemos con benignidad. Aleluya. Y si tú has tratado a alguna persona de una forma que no debiste de tratar, es momento de también pedirle: Señor, perdóname, porque yo debí ser benigno con esta persona. Aleluya. Amén. Y poner en práctica este fruto del Espíritu, ¿no? Decirle, hay que aprovechar este momento para decirle: Señor, perdóname, Señor, porque yo he fallado muchas veces y yo no he tratado con benignidad, Señor, a las personas que me rodean, Señor, a las personas que quizás me he topado en el camino. Señor, perdóname, y que desarrolles en mí el fruto de la benignidad. Amén. Nosotros debemos de ponernos a pensar de que no hay que tratarle a nadie mal. Amén. Hay que tratar de ser benignos con el prójimo. Amén. Aleluya. Amén. Y quiero explicarles lo que viene, lo próximo, es la bondad. Amén. Aleluya. Parece algo bien similar, benignidad y bondad, pero hay una diferencia. La benignidad es que la persona es bueno de corazón, o es una persona de buen carácter. Amén. La bondad es cuando tú ya lo pones en práctica. Amén. Quiere decir que la persona puede ser muy de buen carácter,
pero si no hace nada, entonces no está siendo bondadoso. ¿Amén? Entonces esa es la diferencia, que el benigno es una persona que tiene buen carácter, pero al hacer algo bueno ya se convierte en bondadoso. Aleluya. Amén. Esa es la diferencia, esa es ya lo que viene lo próximo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Si es el que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Es 1 Pedro 2, 3. Amén, hermano. Amén. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Aleluya. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nosotros hemos probado la benignidad del Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo le gustaría, hermano, que Dios lo trate a usted? Amén. ¿Que lo trate mal o que el Señor siga siendo benigno? Benigno, ¿verdad? Y yo voy a poner un pequeño ejemplo. Quiero que el hermano Ricardo venga para acá. Un pequeño ejemplo con esto. Porque estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Entonces, hermano Ricardo, póngase aquí. El hermano Ricardo es un cristiano, ¿verdad? ¿Amén? Pero de pronto el hermano Ricardo quiere comportarse mal. Y yo soy el Espíritu Santo, ¿amén? Y el hermano Ricardo quiere comportarse mal y anda para que te comportes mal. Y el Espíritu Santo lo detiene. Amén. Porque el Espíritu Santo le comienza a hablar y le dice, no, Ricardo, eso que tú vas a hacer está mal. Amén. Ese es el Espíritu Santo que nos detiene. Y dice, tú tienes que ser benigno. Amén. El Espíritu Santo está detrás de nosotros, poniendo eso en nuestro corazón. No sé a cuántos le ha pasado que en un momento ustedes quieren hacer algo malo y el Espíritu Santo está ahí hablándote. Amén. Ese es el Espíritu Santo que quiere que nosotros demos ese fruto de benignidad. Amén. Pero si ustedes tratan mal a una persona, ustedes no pueden esperar que esa persona les trate bien. Si Dios no hubiese sido benigno con nosotros, nuestra vida no estaríamos aquí de pie, hermanos. Amén. Pero Dios ha sido benigno con nosotros y nos ha mostrado su salvación. Amén. Leamos Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y hacer bien, estar esperando de ellos, anda y será vuestros galardón, guarde y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos de manos. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que Dios es benigno. Amén. Amén. Dios es benigno y benigno quiere decir que es amable. Amén. La palabra benigno quiere decir una persona que es dulce, una persona que es amable, una persona que es tierna. Eso quiere decir la palabra benigno, que quiere decir alguien de buen corazón. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a ser benignos aquí dentro de la iglesia, para que también podamos ser benignos allá afuera. Amén. Porque allá afuera vamos a encontrarnos a la hora de evangelizar con diferentes tipos de personas. Amén. Incluso puede ser un delincuente, puede ser una persona que esté llevando una vida mala, pero nosotros tenemos que ser benignos con ellos. Amén. Con personas que estén en situación de calle, nosotros tenemos que acercarnos y ser benignos con ellos. Entonces el Señor quiere enseñarnos a ser benignos aquí afuera para llevar esa benignidad allá también. Amén. 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 Dice esta palabra de Dios en Salmos 18:35 que el Señor nos dio el escudo de su salvación y su benignidad nos ha engrandecido. Amén. Entonces la pregunta viene y es, ¿cómo tú has podido ver la benignidad de Dios en tu vida? Amén. ¿Cómo tú has visto en tu vida que Dios ha podido ser benigno? ¿Alguna vez Dios te ha librado de algún peligro? ¿Alguna vez tú has estado en una situación peligrosa donde tú has podido ver que la benignidad de Dios te ha salvado?
Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros en nuestra vida hemos podido ver la benignidad de Dios, librándonos de cosas malas, ¿verdad? Librándonos del pecado. Amén. Entonces nosotros hemos visto que el Señor ha sido benigno con nosotros. Amén. ¿A cuántos Dios nos ha librado de alguna situación de repente hasta de muerte? Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor ha sido benigno con nosotros. Amén. Y ahora sabemos que nuestro Dios es un Dios fuerte. Amén. Sabemos que nuestro Dios es un Dios omnipotente. Amén. Es un Dios poderoso. Amén. Pero así como Dios es fuerte, poderoso y grande, Él también es dulce con nosotros. Gloria. Amén. Así como Él también es tremendo, un Dios poderoso, Él con nosotros es un Dios amable. Y cuando nosotros vemos en la Biblia, dice que Jesús es el Cordero de Dios. Amén. Y el Cordero es una ovejita, ¿no? Y la ovejita es un animal dócil, benigna. Amén. Entonces Jesús se está presentando como alguien benigno. También el Espíritu Santo, cuando descendió en forma de paloma, si ustedes ven, la paloma es un ave que es tranquila, es un ave que es benigna. Amén. Entonces se está presentando como alguien benigno. ¿Amén? Porque dice Jesús, yo soy un cordero, dice Jesús. Y un cordero es alguien bueno, es un animalito benigno. Y el Espíritu Santo, al venir en forma de paloma, y nos está mostrando que esa ave es una ave pacífica, es una ave benigna. Amén. Entonces nuestro Dios es un Dios benigno y quiere que nosotros también tengamos ese corazón bueno y que nosotros podamos ser benignos con el prójimo. Amén. Aleluya. Amén. Primera de Pedro 3:9. Amén, hermanos. Dice la Biblia, si te pagan mal, ¿tú le vas a pagar cómo? ¿Con mal? No, ¿no? Si las personas te hacen mal, dice la Biblia, tú tienes que devolverles con bien. Amén. Amén. Pero si las personas te hacen bien, ¿tú le vas a devolver con mal? No, ¿sí o no? Tienes que seguir devolviéndole con bien. Amén. Entonces nuestro combate es combatir la maldad haciendo el bien. Amén. Amén. Si la persona te hace algo que te ofende, tú tienes que perdonarlo. Amén. Entonces eso es ser benigno. Amén. Y si la persona te está haciendo algo que es bueno para tu vida, tú tienes que ser agradecido. Amén. Porque eso también es ser benigno. Amén. Y cuando la palabra habla de agradecimiento, la Biblia es acción de gracias. Entonces cuando tú quieres darle gracias a alguien, no solamente es decirle gracias, sino también hacer una acción que demuestre tu gratitud. Amén. Entonces nosotros debemos de pagar con bien. Nos hacen mal, dice la Biblia, hay que pagar con bien. Amén. Hay que ser benignos. La benignidad de Dios quizás te ha librado de una situación difícil, de una deuda, de una situación de muerte, de una vida que llevaba a la perdición. Amén. La benignidad de Dios nos ha salvado a nosotros. Amén. Porque el corazón de Dios es un corazón bueno. Amén. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Aleluya. Dios es bueno. Amén. Y en la Biblia encontré un ejemplo, es el buen samaritano, que dice que había un hombre que estaba herido, estaba vendido ahí, y entonces pasó uno y dice que lo miró y tuvo compasión, pero no hizo nada y se fue, ¿verdad? Y después pasó el segundo hombre y también lo miró y también tuvo compasión, pero tampoco hizo nada y también se fue y lo dejó ahí tirado. Pero pasó el buen samaritano. Amén. Aleluya. El buen samaritano es Jesús. Amén. Que nos vio ahí tirados, que nos vio ahí heridos, porque el pecado nos había herido, ¿verdad? Incluso seguro el diablo nos había robado nuestra vida, estábamos tirados, y el buen samaritano se acercó a nosotros y nos curó. Amén. Entonces vemos la benignidad de Dios en el buen samaritano. Amén. El buen samaritano es Cristo, que nos ha liberado, nos ha comprado con su sangre. Amén. Y dice que nosotros debemos de hacer lo mismo con el prójimo. Amén. Debemos ser benignos con el prójimo. Santiago 3:17. Santiago 3:17.
encuentran, ahí lo pueden leer. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buen fruto, sin incertidumbres ni hipocresía. Amén. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que la benignidad, amén, tiene como característica que es pacífica, es pura, es amable. Amén. Y la benignidad va a hacer que tú te parezcas más a Jesús. Amén. ¿Cuántos somos cristianos aquí? Amén. Entonces nosotros debemos de parecernos más a Cristo. Amén. Tú eres muy benigno, Dios. Tú eres muy bueno, Señor. Grande es tu benignidad. Y solo en ti yo confiaré. Tú eres muy benigno, Dios. Tú eres muy bueno, Señor. Grande es tu benignidad. Y solo en ti yo confiaré.